una célula aislada, sin contacto con el medio químico externo, no logra sobrevivir durante mucho tiempo. Las células son sistemas químicos abiertos, eso quiere decir que estamos intercambiando materia con el entorno, ¿ya? Nosotros mismos intercambiamos materia con el entorno a cada rato. Cada vez que inhalamos, estamos integrando ciertos elementos químicos que necesitamos en nuestro metabolismo, principalmente el oxígeno, y cada vez que exhalamos, eliminamos también materia química. Cuando comemos, ingresamos elementos químicos a nuestro cuerpo, y después cuando eliminamos nuestros desechos a través de la orina y a través de las heces fecales, estamos también excretando todo aquello que no nos sirve. Todos los seres vivos son sistemas abiertos, ¿ya? Ahora, una vez que estos sistemas abiertos ingresan materia química a su interior, en el interior se desarrollan entonces una serie de reacciones químicas que nosotros conocemos como metabolismo. Eso es la base de la vida. De hecho, uno de los elementos que nos permiten diferenciar a un ser vivo de la materia inerte es que todos los seres vivos tienen un metabolismo, ¿ya? Un conjunto de reacciones químicas que se mantienen andando de manera, entre comillas, autónoma, ¿ya? Máquinas autopoyéticas, les decía Humberto Maturana, ¿ya? Este biólogo chileno que trató de explicar más o menos qué era la vida, planteaba que las células éramos máquinas, o sea, los seres vivos en realidad éramos máquinas autopoyéticas, es decir, máquinas que pueden autorreconstruirse con lo que van encontrando, ¿ya?, en su camino. Somos como, imagínense, un auto que va avanzando en una carretera y va recogiendo todo lo que encuentra en la calle, y con esos mismos elementos que va recogiendo se va reparando constantemente, y lo que no sirve lo va tirando para afuera. Eso al fin y al cabo es un ser vivo, ¿ok? Por lo tanto, el tipo de elementos que ingresan al interior de un ser vivo son sumamente importantes, ¿ya? Todos los seres vivos tienen una composición química más o menos similar. Por supuesto que hay variaciones entre una medusa y un mamífero terrestre, pero la composición general en cuanto a sustancias químicas es más o menos la misma. Estamos casi todos formados por el mismo tipo de moléculas y por el mismo tipo de átomos, ¿ya? Mira, en general, la mayor parte de los seres vivos están formados por lo menos 2/3 partes de agua, ¿ya? 70% de agua aproximadamente. Hay algunos que tienen mucho más, por ejemplo las medusas que acabo de mencionar son 90% agua, pero ellos ya están como en un extremo, ¿cachai? Los seres vivos más deshidratados del planeta deben tener como un 50% de agua. Nadie tiene menos que eso. El agua es una molécula vital para el desarrollo de la vida, debido a que es el medio químico en el cual se pueden desarrollar todas estas reacciones químicas que yo les estaba mencionando como metabolismo, ¿ya? Ahora, si nosotros sacamos todo el agua de un ser vivo, si logramos deshidratar completamente la estructura de un ser vivo, de lo que me queda ahí de peso seco, ¿ya?, alrededor de un 16%, de un 16 hasta un 20%, son proteínas. Las proteínas son las moléculas más abundantes en el peso seco de un individuo, ¿ya? Si retiramos el agua, las proteínas son las moléculas más abundantes. ¿Por qué? Porque las proteínas dentro de los seres vivos tienen un montón de funciones, ¿ya? Prácticamente todo lo que nos define como seres vivos está controlado y regulado por las proteínas. Tenemos proteínas que transportan cosas, tenemos proteínas que nos permiten movernos, tenemos proteínas que funcionan como señales químicas dentro de nuestro cuerpo, neurotransmisores, hormonas. Tenemos proteínas que ayudan a hacer más rápidas las reacciones químicas, como por ejemplo las enzimas. Tenemos proteínas que nos defienden de los agentes patógenos, como los anticuerpos. Y así podría estar un buen rato hablando acerca de los diferentes tipos de proteínas y las diferentes funciones que cumplen dentro de nuestro organismo, ¿ya? Luego, en ese peso seco, nosotros nos vamos a encontrar con que también un 9% del porcentaje de peso seco de un individuo son lípidos, ¿ya? Son grasas. Aquí, fundamentalmente, fosfolípidos, colesterol y algunos ácidos grasos más pequeños, ¿ya?, que conforman parte de las membranas, también sirven como señalizadores químicos. También tenemos hormonas de origen lipídico, las hormonas esteroidales, por ejemplo. Luego, un 4% de nuestra masa corporal son glúcidos, ¿ya?, hidratos de carbono. Recuerden ustedes siempre que los hidratos de carbono, su principal función es la función energética. La mayoría de estos hidratos de carbono nosotros los utilizamos para romperlos y obtener la energía que hay en su interior. Recuerden que todos los hidratos de carbono que existen en el planeta, incluso los que ustedes tienen dentro de su cuerpo en este momento, fueron fabricados por organismos fotosintéticos. Los organismos fotosintetizadores, principalmente las plantas y las algas, son los que fabrican glucosa y todo el resto de los carbohidratos que existen, ¿ya? Lo que hacen estos individuos es capturar energía de la luz del sol y atrapar esa energía en las moléculas de carbohidratos. Entonces nosotros después, cuando comemos esos carbohidratos, se las llevamos a nuestras células, y en conjunto con el oxígeno, nuestras células son capaces de romper esos carbohidratos, obtener la energía para utilizarla en mantenernos vivos, en echar a andar nuestro metabolismo, y los residuos de esos carbohidratos los eliminamos, ¿ya?
y los eliminamos a través de la respiración. Recuerden ustedes que cada vez que nosotros exhalamos, ese CO2 que eliminamos son puros carbonos que fueron oxidados, y esos carbonos estaban presentes en las moléculas de glucosa que nosotros estamos metabolizando. Literalmente cuando nosotros exhalamos, exhalamos glucosa rota, ¿cachai? Residuos de glucosa. Lo mismo pasa con la grasa. Cuando nosotros metabolizamos grasa con finalidades energéticas, los residuos de la grasa, ¿ya? Todos estos carbonos que formaban a la grasa, los eliminamos en forma de dióxido de carbono. Ojo con eso, esto yo siempre lo recalco porque hoy en día todavía se ve a mucha gente, por ejemplo, que hace ejercicio envuelta en plástico. ¿Han visto eso, no? Algunas personas que se ponen como estas fajas como de... ¿Qué material es? Como de neopreno, que son como, se parecen como a los trajes de buzo. Sí. ¿Lo han cachado, no? Y se los ponen para hacer ejercicio, para sudar más. Porque existe la creencia de que cuando uno transpira, está eliminando grasa a través de la transpiración. Y eso es completamente falso, ¿cachai? Cuando una persona hace ejercicio y está metabolizando grasa, los residuos de la grasa, esa grasa que estás quemando para obtener energía, se elimina a través de la respiración, ¿cachai? Cuando tú respiras más rápido y eliminas más CO2, ese CO2 es una larga molécula de un ácido graso es una larga cadena de carbono, que se va rompiendo y todos esos carbonos se van liberando en forma de gases, ¿cachai? Nosotros eliminamos los residuos de esas moléculas por la respiración, no a través de la piel. Cuando una persona hace ejercicio aeróbico envuelto en plástico o muy abrigado, lo único que está haciendo es eliminar agua. Después vaya a tomarte un vaso de agua y vaya a recuperar todo ese peso, ¿cachai? Yo todavía he visto por ahí TikToks, por ejemplo, de algunos influencers, como de vida fitness, que se ponen a hacer, por ejemplo, cardio en una bicicleta rodeados como de estufas eléctricas para aumentar su tasa, la liberación de agua. Es una tontería, ¿cachai? Te puede dar incluso un infarto si empezáis a hacer eso durante mucho rato. Entonces, tienen que tener conciencia de que todas las moléculas que nosotros gastamos energéticamente dentro de nuestro cuerpo se eliminan cuando las gastamos en forma de CO2, a través de la respiración. Por eso es que el ejercicio aeróbico te hace respirar más rápido, ¿cachai? Porque cuando tú respiras más rápido, eliminas todos esos residuos metabólicos que estás liberando desde el interior de tus células. Recuerden que cuando nosotros hacemos ejercicio y respiramos más rápido, no lo hacemos directamente para obtener más oxígeno, sino que en realidad lo hacemos para eliminar más CO2. Todo ese CO2 que se está acumulando en nuestro cuerpo y que nos puede llegar a matar incluso, lo eliminamos a través de la respiración. Claro, y de manera secundaria también absorbemos más oxígeno, ¿ya? Pero la principal función de aumentar la frecuencia respiratoria cuando hacemos ejercicio es eliminar el dióxido de carbono, ¿ok? Ahora, recuerden que también hay algunos glúcidos que tienen función estructural, ¿ya? Hay algunos glúcidos que nosotros los encontramos, por ejemplo, formando parte del ADN, la ribosa y la desoxirribosa, que le dan nombre al ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico, ARN y ADN, también son glúcidos, ¿cachai? Y los utilizamos para formar estas moléculas. También nuestras células a veces tienen algunos glúcidos de superficie que forman el glucocálix, que es una estructura como de reconocimiento en nuestras células, esas también se forman con carbohidratos. Y después, un 1% de nuestra masa corporal son minerales, ¿ya? Los minerales también son súper importantes. Claramente tienen una representación menor con respecto al resto de las moléculas que nos conforman, pero tienen un rol fundamental, por ejemplo, en la construcción de algunas estructuras sólidas. Nuestros huesos, por ejemplo, nuestros dientes, nuestros ligamentos, nuestros músculos, ¿ya? Dependen directamente de la utilización de ciertas sales minerales, ¿ya? Nuestro sistema nervioso también depende de la función de las sales minerales, sodio, potasio, cloro, calcio también, entre otros, ¿cachai? Entonces los minerales también son sumamente importantes. Los necesitamos en menor concentración que el resto de estas moléculas, pero los necesitamos igual, ¿ya? De todo tipo. Y la principal fuente de minerales en nuestra alimentación, ¿de dónde proviene? ¿De dónde sacamos la mayor parte de los minerales en nuestra dieta? ¿Qué tipo de alimentos son los que contienen mayor cantidad de minerales? ¿Ah? ¿Se les ocurre? ¿Alimentos de origen animal o alimentos de origen vegetal? Vegetal, ¿no? Los vegetales, ¿verdad? Por eso es que siempre nos dicen que cuando tenemos que consumir vitaminas y minerales, que siempre están de la mano, el principal alimento del cual los podemos obtener es de las plantas, de las frutas y las verduras. Por eso es que hay que consumir mucha fruta y verdura todos los días, ¿ya? Entre 5 y 6 porciones de fruta y verdura al día nos asegura entonces tener nuestra dosis o nuestro requerimiento diario de minerales cubierto, ¿ya? Veamos. Primero, el agua. ¿Por qué es tan importante el agua en nuestro cuerpo?
Primero que todo, es un regulador térmico. Recuerden ustedes que el agua es una molécula rara en el universo en general, ¿ya? No es una molécula demasiado abundante. Y el agua tiene varias características que no tiene ningún otro líquido. Si tú comparas al agua con otros líquidos como los alcoholes, las cetonas u otros solventes orgánicos, el agua, por ejemplo, una de las principales características que la diferencian del resto de las moléculas es que tiene un alto calor específico. Eso quiere decir que las moléculas de agua tienen una capacidad gigantesca para absorber energía calórica sin aumentar su propia temperatura, ¿ya? Por ejemplo, si tú pones un recipiente, ¿ya?, con alcohol y lo pones a calentar con un mechero, apenas prendas el mechero, el alcohol va a empezar a pasar del estado líquido al estado gaseoso a una velocidad gigantesca, ¿cachai? Porque las moléculas de alcohol no logran soportar demasiado aumento de temperatura y pasan entonces a la fase gaseosa en cuestión de minutos. En cambio, si tú pones ese mismo recipiente con la misma cantidad de agua, el agua puede estar expuesto a la energía calórica durante mucho tiempo sin pasar a la fase gaseosa, ¿ya? Más aún, si ustedes, por ejemplo, en un día soleado de verano ponen un trozo de cualquier elemento químico, por ejemplo, una piedra que está compuesta por muchos tipos de minerales, y la pones a pleno sol durante 4 horas en un día soleado, y después vas a tocar esa piedra va a estar muy caliente, ¿ya? Sin embargo, si al lado tú pones un recipiente con agua que recibió la misma cantidad de radiación solar durante el mismo tiempo, tú vas a tocar esa agua y no va a estar caliente. Con suerte va a estar un poco tibia, va a tener 1 o 2 grados por encima de la media de la temperatura ambiente, pero nada más que eso. ¿Por qué? Las moléculas de agua, por la estructura química que tienen, cuando tú las tienes como en una masa, con muchas moléculas de agua, se juntan entre ellas formando unos puentes o enlaces químicos que se llaman puentes de hidrógeno, que se forman en grandes cantidades. Y eso permite entonces que las masas de agua tengan moléculas que, a pesar de que son fluidas y se pueden mover, están muy pegadas unas a otras. Entonces, aunque tú les agregues mucha temperatura, mucha energía, estas moléculas vibran muy poco y por lo tanto no son capaces de pasar al estado gaseoso porque no logran absorber la cantidad de calor necesaria, ¿cachai? Se necesita demasiada energía para hacer pasar el agua del estado líquido al estado gaseoso. Ahora, alguien me podría decir, ya, pero ¿qué tiene que ver eso con biología? Resulta que es súper importante, porque, por ejemplo, nuestro cuerpo, ¿ya?, es completamente dependiente de la mantención de la homeostasis térmica, ¿ya? Nosotros, para que nuestras células funcionen de manera correcta, tenemos que invertir energía en mantener nuestra temperatura cercana a los 36 grados Celsius. Recuerden que esa es la temperatura promedio del cuerpo humano, entre 36 y 37. Por ahí más o menos se mueve el rango, un poquitito menos de 36 en algunos casos. La cosa es que para poder mantener la temperatura de un individuo es súper difícil, porque te tienes que invertir caleta de energía. Entonces, imagínense ahora que se nos viene un verano terrible, caluroso. Me imagino que los que están aquí en Santiago sabrán que estos días, en pleno invierno, ya estamos rozando los 26, 27 grados, lo cual es horrible, es una señal horrible del cambio climático. Nos augura entonces que de aquí al verano vamos a tener un verano sumamente caluroso. Entonces, imagínense alguna vez caminando por el centro de Santiago con una temperatura ambiente de 34 grados Celsius a la sombra. Recuerden que cuando nosotros nos dicen la temperatura, nos dice la temperatura a la sombra. A pleno sol siempre la temperatura es como 4 o 5 grados más. Es decir, si un día aquí en Santiago hay 34 grados, a pleno sol van a haber cerca de 40. Si tú caminas varias horas en este ambiente a 40 grados Celsius, ¿ya?, si tu cuerpo llegara a aumentar hasta los 40 grados Celsius, tus proteínas, las proteínas de tus células, se empezarían a desnaturalizar. Sufrirías un colapso y lo más probable es que terminarías muriendo. ¿Cachai? Así de grave es. Sin embargo, a pesar de que tú puedes estar caminando varias horas en este ambiente a 40 grados Celsius, si tú te pones un termómetro bajo el brazo y después miras el termómetro, tu temperatura se va a mantener a 36. Aunque estés en el desierto de Atacama a sobre 43 grados Celsius, tu temperatura siempre se va a mantener a 36. ¿Por qué? Porque somos 70% agua. Esa gran masa de agua que hay dentro de nuestro cuerpo es capaz de absorber la mayor parte de esa energía calórica sin aumentar nuestra propia temperatura. Y aparte que, por supuesto, también tenemos sistemas de compensación como la transpiración, el aumento de la frecuencia respiratoria, la baja metabólica. Recuerden que cuando nosotros estamos expuestos a temperaturas altas, nuestro sistema endocrino baja la producción de hormonas T3 y T4 para que el metabolismo energético baje, ¿ya? Así producimos menos temperatura en nuestro cuerpo y logramos equilibrarnos con el ambiente. Esa es la razón de por qué cuando hace mucho calor uno anda como aletargado. Hay cachado en el verano cuando la temperatura es demasiado alta y uno no tiene ganas de hacer nada, así como que querés puro estar echado sin moverte y que nadie te moleste.
Eso es justamente porque tu cuerpo baja el metabolismo energético como respuesta a esta alta temperatura que tenemos en el exterior. ¿Ya? Entonces, el agua es el principal regulador térmico de los seres vivos. Es capaz de regular la temperatura sin necesidad de invertir tanta energía. ¿Ya? Luego, el agua es el medio químico idóneo para que se desarrollen todas las reacciones químicas del metabolismo. Si la vida se hubiese desarrollado en torno a otro tipo de líquido, no se podrían desarrollar toda la cantidad de reacciones químicas que conforman nuestro metabolismo. El agua es el mejor elemento para que se desarrollen todas estas reacciones químicas de todo tipo. Recuerden que el metabolismo, ¿ya?, es un conjunto de reacciones químicas que se dividen en dos grandes grupos. Las reacciones anabólicas, que son las reacciones en las cuales nosotros construimos moléculas. Una reacción anabólica es cuando tú agarras dos elementos pequeños y los unes para formar algo más grande. ¿Ya? Las reacciones anabólicas son reacciones de síntesis, de fabricación. Cuando fabricamos cosas dentro de nuestras células, estamos hablando de anabolismo. Y por el contrario, en el extremo opuesto, tenemos las reacciones catabólicas, ¿ya?, que son todo lo contrario. Las reacciones catabólicas es cuando tú rompes una molécula. Cuando tú tienes una molécula grande y la rompes en partes más pequeñas, a eso nosotros le llamamos catabolismo. Reacciones de lisis, de ruptura, ¿ya? Todas esas reacciones químicas solo se pueden desarrollar si están en un medio acuoso, ¿ya? Si las tratamos de desarrollar en otro medio químico, simplemente no se desarrollan, ¿ya? Entonces, la vida es completamente dependiente del agua. Por supuesto, cuando mandan una misión espacial a otro planeta a buscar vida, ¿qué es lo primero que van a buscar? Cuando mandaron, por ejemplo, Agua. agua, ¿verdad? Cuando mandaron a los rovers, estos como robots que manda la NASA a Marte, antes de buscar vida, lo primero que tenemos que encontrar es agua, ¿cachai? Si no hay agua, ¿para qué vamos a buscar vida si la vida como la conocemos es completamente dependiente del agua? ¿Cachai? Luego, el agua es el elemento fundamental para el transporte de nutrientes y desechos. Ustedes tienen que recordar que todas las células de nuestro cuerpo están llenas de agua. Bien, se los voy a dibujar. Denme un segundo. Las células de nuestro cuerpo están llenas de agua. ¿Ya? Entre el 70 y el 90% de la masa de nuestras células es pura agua. Pero tienen que recordar que también alrededor de las células también hay agua. ¿Cachai? Una célula es una bolsa de agua rodeada de agua. ¿Ya? Espérenme que estoy abriendo una pizarra. Ahí sí. Bien. Si nosotros analizamos un tejido, por ejemplo, si nosotros pudiésemos tomar un pedazo de, no sé, de nuestro páncreas, o de nuestra piel, en realidad, de lo mismo, nosotros observaríamos que nuestra piel está formada por muchas células que están conectadas una al lado de la otra. Se supone que cada una de estas cuadrículas es una célula. ¿Ya? Así. Ahí tenemos 2, 4, 6, 8 células. Cada una con su respectivo núcleo, sus organelos, etc. ¿Ya? El punto es que todas estas células están conectadas entre sí a través de diferentes tipos de uniones celulares. ¿Ya? Por lo general son proteínas como que abrochan, por decirlo de alguna manera, a las células una al lado de la otra para que se mantengan como un tejido, ¿cachai? Que tú podáis tirar tu piel sin que se rompa, hasta cierto punto. Entonces hay que si tiráis muy fuerte igual se va a romper, pero tiene cierto grado de resistencia, ¿cachai? El punto es que todas estas células entonces están amarradas entre sí de la misma manera como hacer un patchwork, ¿cachai? Como agarrar muchos parches de tela y empezar a coserlos uno al lado del otro para que quede una masa más grande. Nuestros tejidos se forman de la misma manera, ¿ya? Son muchas células que están amarradas una al lado de la otra, conformando entonces un tejido. Pero lo importante es que siempre tienen que tener presente que a pesar de que estas células estén pegadas unas a otras, siempre hay un pequeño espacio entre medio. ¿Ya? Las células nunca están en completo contacto. Hay puntos en los cuales, por supuesto, están pegadas, pero entre medio siempre hay un pequeño espacio que se conoce como intersticio y que se encuentra lleno de agua. ¿Cachai? Aquí entre medio, todos estos espacios, siempre hay líquido. ¿Ya? Y por supuesto en el interior también está lleno de agua. Entonces, cuando una célula quiere intercambiar sustancias con la célula vecina, ¿ya?, lo que hace es mandar estas sustancias químicas a través de este medio acuoso, a través de este pequeño río microscópico. Estamos hablando de espacios pequeñitos, ¿ya?, micras aquí entre medio. Sin embargo, están llenos de agua y por lo tanto esto permite que las sustancias que son enviadas por esta célula puedan fluir a través de este espacio líquido para llegar a la célula vecina. ¿Sí? Eso jamás lo tienen que perder de vista. Todas las células están llenas de agua y al mismo tiempo están rodeadas de agua. Eso permite entonces la comunicación entre las células vecinas que forman parte de un tejido. ¿Ya? ¿Sí? Es interesante, ¿verdad, María Ignacia?
¿Cuándo subirán el PPT? No sé, Antonia, porque les digo la verdad, este PPT se supone que ustedes lo deberían ver como la próxima semana o en 2 semanas más. Por eso me sorprendí de que vayan tan adelantados. Se supone que las clases de los días miércoles van en una clase más atrás o 2 clases más atrás. Han avanzado súper rápido. Igual bacán, ya. Bacán por ustedes, porque por lo menos yo en mis cursos voy súper atrasado. ¿Es verdad que los animales tienen un regulador térmico mejor que el de los humanos? Eh, Creo que no, María Ignacia. O sea, claro, hay animales que tienen adaptaciones para poder resistir mejor los cambios ambientales. Por ejemplo, los animales que viven en los ambientes más fríos, por ejemplo, tienen estas gruesas capas de grasa que les permiten como tener una termorregulación más eficiente que la nuestra. Pero en general, el medio químico como básico para regular la temperatura es el agua, siempre. Y eso es como transversal en todos los seres vivos. Lo que pasa es que las serpientes y también todo el resto de los reptiles son parte de otro grupo. Nosotros, los humanos, los mamíferos, los peces, las aves, y creo que hasta ahí, puede que me equivoque, pero creo que hasta ahí, somos parte de un grupo que se llaman homeotermos, que somos organismos que podemos regular nuestra propia temperatura, ¿cachai? Es decir, si yo salgo a la calle y en la calle hay 0 grados Celsius, mi cuerpo se va a mantener a 36, gastando una cantidad de energía importante, por supuesto, pero se va a mantener a 36. Lo mismo pasa con el resto de los mamíferos, las aves y los peces. Pero los reptiles y los anfibios, ellos no son capaces de regular su propia temperatura, son parte de otro grupo que se llaman poiquilotermos. Y los poiquilotermos necesitan del ambiente para poder regular su temperatura corporal. Es decir, si tú pones un reptil en un ambiente a 0 grados Celsius, ese reptil va a quedar aletargado. La temperatura de su cuerpo va a bajar tanto que las reacciones químicas que le permiten mantenerse vivo se van a desarrollar de manera tan lenta que no se va a poder mover. Se va a mantener vivo durante un tiempo, pero no se va a poder mover, va a quedar completamente paralizado. Solamente cuando la temperatura ambiente aumenta, ahí puede entonces empezar a desarrollar su... Por eso es que los reptiles, incluyendo las serpientes, se paran mucho tiempo al sol, ¿cachai? Para recibir temperatura. Lo que dice es que los perros regulan su temperatura sacando su lengua. Ah, claro, esa es una estrategia, ¿cachai? Como los perros tienen este pelaje, evidentemente ese pelaje frondoso no ayuda mucho durante la temperatura del verano, tienen estrategia jadear rápidamente para que la sangre que fluye por el interior de su hocico se enfríe rápidamente. Otros animales, como por ejemplo los elefantes que viven en ambientes súper calurosos en África y en India, baten sus orejas. ¿Ya? Las orejas de los elefantes tienen grandes cantidades de vasos sanguíneos, entonces ellos mueven las orejas como si fueran dos abanicos gigantes, y con eso enfrían la sangre que va pasando por sus orejas, y después esa sangre más fría recorre el resto de su cuerpo, se vuelve a calentar y vuelve a las orejas para seguir entonces abanicándose. ¿Cachai? Ahí cada animal tiene diferentes estrategias, ¿ya? Pero en términos químicos, ¿ya? La función o la estrategia química básica es tener 70% de agua mínimo. ¿Cachai? Sí, es bacán. Y hay muchos otros animales que tienen otra estrategia. ¿Ya? Ahí la naturaleza nos puede entregar caleta de ejemplos. De nada. Ya, entonces, lo del PPT, la verdad, no sé. Yo creo que este PPT debería estar arriba en 1 o 2 semanas más, por si acaso. ¿Ya? Ya, pero bacán que vayan adelantados, es mejor. Y entonces decía, el agua sirve para el transporte de nutrientes y desechos, ¿ya? Es un amortiguador en los tejidos, ¿ya? El agua también es como literalmente un amortiguador, pues. Nuestros tejidos, a pesar de que tienen cierto grado de rigidez, nunca son completamente rígidos, excepto los huesos, ¿cachai? Pero el resto de las estructuras de nuestro cuerpo contienen grandes cantidades de agua para servir como un amortiguador. De esa manera, entonces, los golpes, los movimientos bruscos no dañan las estructuras corporales. Por supuesto, hasta cierto límite. Ya sabemos que un golpe muy fuerte, un movimiento demasiado rápido, puede dañar igual los tejidos, pero tenemos cierto grado de resistencia gracias al agua. Y es una molécula para reacciones de hidrólisis. Las reacciones de hidrólisis son reacciones de ruptura en las cuales nosotros tomamos una molécula grande y la rompemos liberando moléculas de agua hacia el ambiente. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros rompemos glucosa, no, en realidad cuando rompemos moléculas grandes como el glucógeno son muchas glucosas unidas una al lado de la otra, que es una molécula de reserva que nosotros guardamos en el hígado. Cada vez que la necesitamos vamos rompiendo esta molécula de glucógeno, liberando glucosas para poder utilizarlas en nuestro cuerpo. Cada vez que rompemos una de esas moléculas se liberan moléculas de agua, eso se le llama hidrólisis. ¿Ya? Ya, veamos. Sales minerales importantes en nuestro cuerpo. Aquí no están todas, ya nosotros ocupamos muchas más sales minerales que estas, pero aparecen por lo menos las principales. Miren, el calcio.
El calcio, todos conocen que el calcio es importante y hay que consumirlo, ¿verdad? Miren, el calcio, si bien, ojo con esto, si bien siempre está asociado a los dientes y a los huesos, porque toda la vida nos han enseñado que el calcio está asociado a los dientes y a los huesos, esto es más bien una estrategia de marketing, porque claro, nosotros vivimos en un país con una industria lechera muy desarrollada, ¿ya? Y por lo tanto, cuando usted, hoy en día no se ve tanta televisión, pero por lo menos en la televisión abierta, eh, si ustedes ven televisión abierta un rato, el 60% de los comerciales, de los spots publicitarios que aparecen son de leche, ¿cachai? Son de yogur, de mantequilla, de queso, de lácteos en general. Y la forma más como fácil que tiene la industria lechera de convencernos de que es bueno tomar leche es diciéndonos que el calcio de la leche es importante para los dientes y para los huesos. Que es cierto, ya sí, evidentemente los huesos y los dientes se endurecen o tienen una salud mejor cuando absorben calcio, pero resulta que el calcio tiene otras funciones que son mucho más importantes. Por ejemplo, el calcio es un elemento fundamental para la contracción muscular. Cada vez que tú mueves tus músculos, estás utilizando calcio. ¿Ya? La otra función importante del calcio es participar en la sinapsis neuronal. La sinapsis es un mecanismo a través del cual una neurona se comunica con otra. ¿Cachai? Y cada vez que una neurona se comunica con otra, se utilizan moléculas de calcio para poder liberar los neurotransmisores que sirven como mensajeros entre una neurona y otra. Entonces, sin calcio, no podrías utilizar ni tus músculos, recuerda que tu corazón también es un músculo, ni tu cerebro, ¿cachai? Ni tu sistema nervioso en realidad, en general. Es decir, sin calcio, si en algún momento nosotros pudiésemos sacar todo el calcio del cuerpo de una persona, se muere, ¿cachai? Al tiro. Así de importante es el calcio. Entonces, el hecho de que el calcio se almacene dentro de los dientes y los huesos es una función importante, pero es secundaria. ¿Ya? La función más importante del calcio siempre está en la contracción muscular y en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, en la sinapsis neuronal. ¿Ya? Nuestros huesos, de hecho, son más bien una bodega de calcio. Cuando tú, por ejemplo, no consumes calcio durante muchos días, tu cerebro y tus músculos tienen que seguir funcionando. Entonces, para eso nosotros fabricamos ciertas hormonas aquí en la tiroides que permiten sacar calcio de los huesos para poder entonces utilizarlo en los músculos y en el sistema nervioso. Es decir, nuestros huesos son más bien una bodega de calcio, ¿ya? Que por supuesto se beneficia con él, pero al fin y al cabo es una bodega, ¿cachai? Ya, otra función, perdón, otro bioelemento, el hierro. ¿Ya? El hierro es un elemento sumamente importante para muchas cosas, pero sobre todo para la formación de hemoglobina. ¿Saben qué es la hemoglobina? ¿Les suena la hemoglobina? Sangre, ¿no? Es una Tiene que sangre. ver. Correcto, sí. Es la proteína que se encarga de transportar el oxígeno en nuestra sangre. ¿Ya? Nuestros glóbulos rojos contienen hemoglobina justamente para transportar el oxígeno, ¿correcto, Colín? ¿Ya? Para transportar el oxígeno dentro de nuestros glóbulos rojos. ¿Ya? Esa es la función del hierro. Bueno, tiene muchas más, insisto, pero aquí nos tomamos de algunos ejemplos. De hecho, por ejemplo, hay un tipo de anemia, ¿ya? Recuerden que la anemia es cuando una persona no genera un metabolismo energético lo suficientemente potente y por lo tanto andan todo el día cansados, como somnolientos, con la cara blanca, con la piel pálida en realidad, tienen problemas de cicatrización, etcétera. Hay un tipo de anemia que se produce por anemia nutricional, ¿cachai? Que es cuando las personas consumen muy poco hierro, consumen muy pocos alimentos con hierro. ¿Ya? Y al consumir muy pocos alimentos con hierro, no puedes fabricar hemoglobina. Si no fabricas hemoglobina, no puedes transportar oxígeno en tu cuerpo. Y sin oxígeno, no puedes romper moléculas de glucosa, por lo tanto, no tienes energía. ¿Ya? De ahí proviene entonces la baja metabólica de una persona que tiene anemia nutricional. ¿Ya? Porque hay muchos tipos de anemia, pero esa es como la que se produce por falta de hierro en la dieta. Otro bioelemento importante, el potasio. ¿Ya? El potasio es sumamente importante porque es el que se encarga de participar en la conducción nerviosa. ¿Ya? El funcionamiento de nuestras neuronas, ¿ya? Es completamente dependiente de dos iones que se llaman sodio y potasio. Aquí pueden ver sodio, conducción nerviosa, potasio, conducción nerviosa. Ambos participan. También participan en cierta medida el cloro y el calcio, ¿ya? Pero sodio y potasio son los más importantes. Otro elemento, el magnesio. El magnesio sirve como cofactor enzimático, es decir, algunas enzimas que ayudan a que las reacciones químicas dentro de nuestras células funcionen más rápido, utilizan el magnesio como un elemento ayudante, ¿ya? Por eso que también hay que consumirlo. ¿Cuál sería el alimento que contiene potasio, profe? El potasio, principalmente algunas frutas y vegetales, el plátano, por ejemplo. El plátano se caracteriza porque tiene mucho potasio. Justamente el Joaquín ahí también lo mencionó. El plátano, la palta también contiene mucho potasio. Y la verdad no sé qué otro elemento. A ver, déjenme si encuentro algo rápido. Las legumbres, sí, correcto. Las legumbres también contienen mucho potasio. Ahí la Génesis había mencionado la palta también, correcto. Entonces, ¿tomar leche no sirve de nada? No, sí, sí sirve, ¿ya? Sí sirve.
Antonia, al tiro retomo lo que estabas preguntando tú. No, si sirve tomar leche, ¿cachai? Lo que pasa es que, miren, se lo resumo de una manera como bien técnica. La leche es un elemento definitorio de un tipo de animales que se llaman mamíferos. ¿Cachai? Todos los mamíferos producimos leche, incluyendo los seres humanos. ¿Cachai? Los mamíferos son animales que amamantan a sus crías. ¿Ya? Los seres humanos somos los únicos animales que seguimos tomando leche, ¿ya? Después de nuestra infancia. Todo el resto de los animales se amamantan durante su infancia y después dejan de tomar leche. Nunca más la toman, ¿ya? Solamente se alimentan de otro tipo de alimentos. Y lo más raro es que nosotros los seres humanos seguimos tomando leche de otro tipo de animal. Ni siquiera tomamos leche humana, sino que tomamos leche de vaca. O en algunos otros lugares se consume también leche de cabra o de otros animales, ¿ya? Pero en general el que más se consume es leche de vaca. Aquí está lo raro. La leche humana, por ejemplo, si tú sacas una muestra de leche humana y le haces un análisis químico, te vas a dar cuenta que la leche humana contiene ciertas cantidades de carbohidratos, ciertas cantidades de proteínas, ciertas cantidades de calcio, que están relacionadas con las cantidades de esos nutrientes que se necesitan para hacer que una guaguita de este porte, ¿ya? De 3,5 kilos, se triplique en tamaño hasta pasar a ser un niño de 3 4 años, ¿ya? Que llega a pesar, no sé, me imagino que unos 20 kilos, más o menos. Esa cantidad de nutrientes tiene la leche humana. Ojo con eso. Ahora, si tú haces un análisis de la leche de vaca tiene una cantidad de nutrientes, proteínas, carbohidratos, grasa, sobre todo grasa, la leche de vaca tiene demasiada grasa, calcio, magnesio y otros elementos que se relacionan con hacer pasar a un ternero, no sé si han visto un ternero recién nacido alguna vez en su vida, ¿ya? Que nacen pesando 80, 100 kilos, que se tiene que transformar en menos de un año en una vaca que pesa casi 1 tonelada, ¿cachai? Entonces, evidentemente, la cantidad de nutrientes que tiene la leche de vaca no se correlaciona con las necesidades nutricionales que tenemos los seres humanos. Entonces, ¿se puede utilizar la leche como un suplemento alimenticio? Sí, ¿ya? Puedes consumir leche de vez en cuando, ¿ya? Pero esa idea que nos metieron a nosotros en la cabeza de que la leche es como la base de la cadena, perdón, de la pirámide alimenticia y que tenemos que tomarla todos los días porque es como fundamental, eso es completamente falso. De hecho, la cantidad de grasa, como les decía, que tiene la leche, es una cantidad de grasa diseñada, entre comillas, para una vaca, para un animal gigante. Los seres humanos no somos de ese tamaño, entonces no estamos preparados para metabolizar esa cantidad de colesterol y esa cantidad de grasa que tiene la leche. Recuerden que la mantequilla, que es pura grasa, se fabrica con la grasa de la leche. Con la mantequilla es nata de leche con sal, nada más. ¿Cachai? Entonces, ese es el punto. Sí se puede consumir leche, pero no de manera habitual. ¿Ya? No de manera habitual. ¿Cachai? ¿Puede la leche ser causante de la inflamación en una enfermedad autoinmune? Sí, sí, la cantidad de proteína. Lo que pasa es que la leche contiene una proteína que se llama caseína, que está en demasiada concentración, también muy, muy alta. ¿Ya? Y algunos cuerpos no están preparados para metabolizar esa cantidad de caseína, porque insisto, la caseína es una proteína que nosotros deberíamos obtener solamente durante nuestra infancia. En una lactancia hiperprolongada, un ser humano podría recibir leche hasta los 3 4 años, ¿cachai? Pero de ahí para adelante ya no es necesario. Y además la cantidad de caseína de esta proteína que tiene la leche humana es menos, no sé, 10 veces menos que la que tiene la leche de vaca. Entonces sí, puede estar relacionada. Habría que buscar más información, sí, María Ignacia. Ya no lo puedo afirmar a ciencia cierta, pero tiene toda la lógica. Ni que fuéramos terneros. Exacto, Cami. Y el suero de leche es como agua con sales minerales en realidad. No tiene tantos otros elementos. ¿Ya? De nada, no se preocupe. Ya, la Antonia me estaba preguntando lo del magnesio. Ya, mira, te lo explico rápidamente, con un ejemplo. Mira, fíjense en esto, por favor. Imagínense que, esto que tenemos acá, ¿ya? Es, por ejemplo, una molécula supongamos que esto es sacarosa. La sacarosa es un tipo de hidrato de carbono, un tipo de azúcar, que se fabrica con una glucosa y una fructosa. ¿Ya? Una glucosa y una fructosa. ¿Cachai? Esa sacarosa, para nosotros poder romperla dentro de nuestras células, utilizamos una enzima. ¿Ya? Las enzimas son unas proteínas que tienen una especie como de concavidad así, que se llama sitio activo,
que calza perfectamente con la molécula que yo quiero romper. ¿Cachai? Esta sería una enzima. ¿Ya? En general, las enzimas tienen como nombre lo que rompen más la terminación asa. En este caso, si esta de color verde es una enzima que rompe sacarosa, entonces se va a llamar sacarasa. Las enzimas que rompen lípidos se llaman lipasa, las que rompen proteínas se llaman proteasas, etc. ¿Cachai? Entonces, si yo tengo esta enzima acá, esta enzima me va a ayudar a pescar esta sacarosa. Si te fijas, la forma de la sacarosa calza perfectamente con la enzima. Entonces la sacarosa se va a ubicar aquí, ¿ya? En este punto, así, y la vamos a romper. Se va a romper este enlace de acá al medio y vamos a liberar glucosa por un lado y fructosa por el otro. ¿Cachai? Eso hace una enzima en general. Bueno, esta en particular sería una enzima catabólica, una enzima que rompe cosas, ¿ya? Pero fíjate en esto. Hay algunas enzimas, vamos a utilizar otra enzima con la misma forma. Miren esto. Por favor, pongan atención. Hay algunas enzimas que tienen una forma particular, como esta. Si se fijan, tiene aquí para un cuadrado y aquí para un círculo. ¿Cachai? Pero yo quiero que esta enzima rompa una molécula que tiene esta forma. Miren. Esta parte tiene forma de cuadrado, así que no hay problema. Pero esta parte de acá tiene forma de triángulo. Entonces ahí tengo un problema, ¿cachai? Porque esta enzima no tiene la forma que calce perfectamente con esta molécula. Y ahí hay un atado, porque las enzimas para que puedan romper una molécula tienen que calzar perfecto, tal cual como acá. De hecho, eso se llama sistema llave-cerradura. La enzima tiene que ser como una llave, o sea, perdón, el sustrato, esta molécula, tiene que ser como una llave, y la enzima tiene que ser como una cerradura, que calcen perfectamente. Si yo trato de abrir una cerradura con otra llave que no corresponde, no va a abrir, ¿cachai? Aquí pasa lo mismo. Entonces, miren esto. Algunas enzimas, como esta, tienen un segundo sitio activo, acá abajo. El sitio activo es como esta concavidad en la cual se une la molécula con la cual está reaccionando. ¿Ya? Así. ¿Se fijan? Aquí tiene la parte de arriba donde debería unirse esta molécula y aquí tenemos un segundo sitio activo más pequeñito. ¿Ya? Imagínate lo siguiente. Esto es un ejemplo inventado, por supuesto, pero es para que entiendan más o menos cómo funciona el sistema. Miren esto. Tenemos entonces nuestra enzima con una forma que no calza con nuestro sustrato, con esta molécula que queremos romper. Pero miren lo que va a ocurrir. En este punto se va a unir una sal mineral que va a funcionar como cofactor enzimático. Por ejemplo, el magnesio, que era el que me estaban preguntando recién. ¿Quién me lo había preguntado? La Antonia. ¿Ya? Miren, vamos a utilizar el magnesio. El magnesio, si no me equivoco, tiene carga positiva. ¿Ya? Mg. Y tiene carga positiva. Es un ion con carga positiva. Entonces, mira esto. El magnesio se va a unir aquí, en este punto, así, calza perfectamente, y como tiene carga positiva, ¿ya? Vamos a suponer que justo acá arriba, en esta parte de la proteína, había un aminoácido que tenía carga negativa. ¿Qué pasa cuando dos elementos tienen cargas opuestas? ¿Se atraen o se repelen? ¿Qué pasa cuando dos sustancias químicas tienen cargas opuestas? Se atraen. Se atraen, ¿verdad? Entonces, Se cuando atraen. el magnesio, ¿verdad? Se atraen. Cuando el magnesio con carga positiva se une en este punto, por atracción electrostática, esta enzima, o sea, perdón, este aminoácido que está aquí, va a ser arrastrado hacia abajo, y al ser arrastrado hacia abajo, va a cambiar de forma la proteína. Y va a quedar como algo así. ¿Cacharon lo que pasó, no? Generamos un cambio conformacional en la enzima, y ahora que se generó este cambio de forma, ahora sí, este sustrato calza perfectamente en esta enzima. Si no hubiese estado presente el magnesio, esta reacción química no hubiese ocurrido, ¿cachai? Entonces tendrías algún problema metabólico. En cambio, cuando tú empiezas a comer frutas y verduras y consumes magnesio, vas a tener disponible este elemento que es necesario para unirse con esta enzima y generar este cambio de estructura que le permite unirse con este sustrato. No sé si se entendió un poco mejor. ¿Sí? ¿Qué más claro? Bacán. Esa es la función de los cofactores enzimáticos, ¿cachai? Entonces, cada vez que a ti te dicen coman frutas y verduras porque contienen vitaminas y minerales, ahora ya saben por qué, ¿cachai? Porque claro, toda la vida nos han dicho coman frutas y verduras, son importantes, no sé qué, pero nunca, me imagino que nunca les habían explicado por qué. Ahí está el por qué.
hay reacciones químicas que son dependientes de la presencia de calcio, de magnesio, de yodo, de potasio, etcétera, ¿cachai? De vitamina A, de vitamina D, y si nosotros no las consumimos, esta reacción química no va a estar ocurriendo, y por lo tanto hay una parte del metabolismo de tus células que va a empezar a fallar. Y eso en el largo plazo va a tener alguna repercusión negativa sí o sí, ¿cachai? Ya. Otro elemento químico, el zinc, por ejemplo, también funciona como cofactor enzimático, igual que el magnesio, para el funcionamiento de nuestras enzimas que forman parte de nuestro sistema inmunológico. Entonces, es súper importante consumir zinc también, ¿ya? Entre muchos otros. Aquí hay una lista muy, muy grande de bioelementos que nosotros debemos consumir. ¿Ya? Otros, el yodo. ¿Ya? Recuerden que el yodo es un elemento que ayuda al funcionamiento de la glándula tiroides. ¿Ya? La glándula tiroides que tenemos acá fabrica estas dos hormonas que se llaman T3 y T4, que se fabrican con yodo. ¿Ya? De hecho, se llaman triyodotironina y tetrayodotironina. ¿Qué alimentos contienen yodo? ¿Conocen algún alimento que contenga yodo? Mariscos. Correcto, ¿verdad? En general, los alimentos de origen marino. Perfecto. Cochayuyo. El cochayuyo, sí. Sobre todo las algas, ¿verdad? Los alimentos de origen marino, pescados y mariscos, contienen mucho yodo, pero sobre todo las algas. Así que ahí el cochayuyo sería como el suplemento ideal para, para consumir yodo. El pescado, decía la Génesis, correcto, ¿verdad? Todos los alimentos de origen marino, principalmente las algas. Ahí deberíamos nosotros entonces obtener la mayor concentración de yodo. Viva el cochayuyo, buena. Yo no soy tan fan del cochayuyo de reconocer, pero lo consumo igual, porque sé que hace bien, ¿ya? Es necesario, de hecho, en la dieta. Bueno, sí. Y bueno, y también hay otras algas. En Chile somos re malos para las algas, como que conocemos el puro cochayuyo, pero hay muchas más, ¿ya? Que se pueden también obtener beneficios alimentarios. El fósforo, otro elemento que ayuda a la fabricación de los ácidos nucleicos, por ejemplo, del ATP, que es nuestra molécula energética. El flúor, para aumentar la densidad ósea de los dientes, ¿ya? Entre muchos otros elementos. ¿Hay traumas con el cochayuyo? ¿Qué tipo de trauma? ¿Alguna enfermedad estomacal? Eso mismo, ¿por qué trauma? Creo que igual hay gente que cuando está como enferma y come algún alimento y les hace mal para el sistema digestivo, después como que queda bloqueado. Alguna vez en mi vida eso me pasó con el pescado. Esa es la técnica con el cochayuyo, ¿sí o no? Con limón, cebolla y perejil, como ensalada, sí, como una especie de ceviche de cochayuyo. Queda bueno. Ya, miren, algunas vitaminas, estas las vamos a mencionar rápidamente porque no tenemos que manejar como el detalle de cada una de ellas, ¿ya? Pero sí tenemos que tener en cuenta que es importante consumirlas, ¿ok? Y recuerden que las vitaminas, como lo dice su nombre, son aminas, un tipo de molécula química llamada amina, vitales. Es decir, te lo está diciendo el nombre, son aminas que tienes que consumir o te pueden causar la muerte. ¿Cachai? Las vitaminas son necesarias para el desarrollo del metabolismo, por lo tanto, tenemos que consumirlas. Cada vez que nosotros dejamos de consumir algún tipo de vitamina, metabólicos, que nos pueden incluso llevar a la muerte, en casos extremos, por supuesto, pero podrían llevarnos a la muerte. Tenemos, por ejemplo, la vitamina A, que participa en el mejoramiento de nuestra vista, nuestra piel, y también es un antioxidante, es decir, retarda el envejecimiento celular. Todas las vitaminas del complejo B ayudan al desarrollo de la piel, la visión y el metabolismo general como completo, ¿ya? Especialmente la vitamina B12, que es una de las que menos consumimos hoy en día, ¿ya? Previene problemas congénitos, es decir, ayuda a que el funcionamiento de nuestras células sea lo mejor posible. La vitamina C ayuda al sistema inmunológico, a la cicatrización. La vitamina D, crecimiento de huesos y dientes, funcionamiento de la glándula paratiroides, absorción de calcio, entre otras cosas. La vitamina E, ¿ya? Para el funcionamiento del sistema circulatorio, también tiene función antioxidante, retarda el envejecimiento. La vitamina K, que es un antihemorrágico, ¿ya? Evita entonces que cuando nos hacemos una herida perdamos demasiada sangre, etc. ¿Ya? De estas, principalmente las que menos se consumen hoy en día son las vitaminas del complejo B, ¿ya? Que hay muchas personas que necesitan suplementarlas, sobre todo los que no consumen alimentos de origen animal. En general, todos deberíamos consumir vitaminas del complejo B, pero sobre todo los que no consumen alimentos de origen animal. Y la vitamina D, que nos permite fabricar nuestro cuerpo cuando tomamos luz solar. Recuerden que hoy en día con lo de la pandemia hemos estado encerrados tanto tiempo que ya no tomamos tanta luz solar. Deberíamos salir un rato todos los días a exponernos al sol durante unos 15 o 20 minutos para aumentar entonces la biosíntesis de la vitamina D en nuestra piel, ¿ya?
Ojo con eso. Ahora, de los nutrientes orgánicos que nosotros obtenemos de la dieta, tenemos estos 4 principalmente, ¿ya? Primero, los carbohidratos. Cada vez que nosotros consumimos algún alimento, estamos consumiendo carbohidratos. Todos los alimentos contienen carbohidratos. Y la principal función que tienen los carbohidratos es la energía. Son nuestras principales fuentes energéticas, ¿ya? Sobre todo la glucosa. Son 3 principalmente los carbohidratos que nos sirven como fuente energética. La glucosa, la fructosa y la galactosa, ¿ya? Pero principalmente la glucosa. También algunos tienen función estructural, como les decía hace un rato atrás. Hay carbohidratos que nos sirven, por ejemplo, para fabricar moléculas como el ADN o el ARN, u otras moléculas más pequeñas, pero en general la función principal, energía, ¿ya? Luego, tenemos a los lípidos. Los lípidos también los obtenemos en nuestra dieta y es necesario consumirlos. Ahí también es súper importante que nosotros tengamos en cuenta que durante los últimos 30, 40 años, hubo toda una campaña de desprestigio con respecto a los lípidos, ¿ya? Nos dijeron muchas veces que los alimentos sanos eran 0% grasa, 0% de colesterol. Eso es completamente falso. Nosotros necesitamos consumir lípidos todos los días. El punto es no consumirlos en exceso, como cualquier cosa en la vida, y por supuesto también preferir los lípidos de buena calidad, porque hay lípidos buenos y lípidos malos, entre comillas. Los lípidos malos igual los podemos comer, ¿cachai? Pero el punto es que no los integremos a nuestra dieta como base, ¿ya? Y los principales lípidos buenos están en los alimentos de origen vegetal, ¿ya? Alimentos de origen vegetal, frutos secos, aceites esenciales de maravilla, de canola, el aceite de oliva, los aceites que contiene, por ejemplo, la palta, las aceitunas, todo ese tipo de grasas son súper buenas, son de buena calidad. 3 cucharadas de aceite máximo por día, correcto, sí. Y colesterol, también tenemos que comer colesterol, ojo con eso, pero también en cantidades moderadas, ¿cachai? El colesterol es un elemento importante en nuestra dieta. Lo que sí tenemos que cuidar es el consumo de carbohidratos. Hoy en día, todos los estudios de revisiones internacionales a nivel mundial llegan a la conclusión inequívoca de que el gran problema alimentario de la sociedad humana actual es el exceso de consumo de carbohidratos, sobre todo de azúcares refinadas. El azúcar es la que hay que empezar a restringir un poco de la dieta, un poco harto en realidad. ¿Se puede comer azúcar? Sí, pero si no me equivoco, el máximo son 8 cucharaditas, no, son 6 cucharaditas de té al día, ¿ya? El máximo de azúcar refinada que nosotros deberíamos consumir, 6 cucharaditas de té al día. Y si ustedes piensan que antes de la ley de los etiquetados, esta de los alto en azúcar, etcétera, en Chile una lata de Coca-Cola tenía 5 cucharadas de azúcar. Entonces, ¿cachai? Si el máximo son 6 y tomándote una sola lata de día ya teníais 5, imagínense el superávit de azúcar que se metían los chilenos antes de la ley del etiquetado. ¿Ya? Prefieren la miel, claro. O sea, y la miel igual tiene harta azúcar, ojo con eso. Lo que pasa es que es de otro origen, ¿no? Pues más natural, pero igual tiene harta azúcar. También hay que medirse con la miel, ¿ya? ¿Es más saludable que el azúcar refinada? Sí, pero tampoco hay que consumirla en exceso. Las etiquetas por cucharadita, ¿sí o no? Yo creo que no sé si alguna vez han visto esas como infografías que típicamente tienen los Nutri en sus oficinas, que ponen así como un producto, ponte tú ponen una lata de Coca-Cola y abajo ponen como en una bolsita la cantidad de azúcar real que tiene esa Coca-Cola dentro. ¿Lo han visto alguna vez o no? O con terrones de azúcar. Sí, Así es ponen horrible. es horrible, ¿sí o no? Porque ahí uno visualiza, como el azúcar se disuelve en agua, uno no nota cuánta azúcar hay en un alimento. Pero cuando te lo muestran así, como de frente, es impactante. Entonces yo creo que ese tipo de estrategia sería súper buena. Que en los anaqueles pusieran, por ejemplo, una bolsita con azúcar, representando la cantidad de azúcar que tiene cada uno de los productos. Y yo creo que ahí la gente empezaría a medirse un poco. Y aparte tendría que entender también por qué es mal el azúcar. Por eso es lo que les decía al principio de la clase, que es importante entender cómo funciona el metabolismo de las diferentes moléculas en nuestro cuerpo, ¿ya? Cuando nosotros consumimos azúcar en exceso, nuestra sangre se llena de elementos tóxicos, ¿cachai? Entonces, claro, si consumimos azúcar en exceso y la gastamos haciendo ejercicio o haciendo actividad física, no hay problema. Pero cuando comemos un exceso de azúcar en estado sedentario, nuestro cuerpo entra en un periodo de crisis. Ahí ustedes cuando hablaron acerca del metabolismo del azúcar con la insulina y el glucagón, se los tienen que haber explicado. Entonces es importante bajar el consumo de azúcar, ¿ya? Es sumamente importante. Aparte que también recuerden que el azúcar tiene elementos adictivos a nivel cerebral que tampoco ayudan mucho a poder controlar su consumo, ¿ya? Es difícil dejar el azúcar, lo digo por experiencia. Yo también trato de consumir la menor cantidad de azúcar posible, pero es difícil, ¿cachai? Porque literalmente crecimos consumiendo cantidades de azúcar importantes, entonces dejarla de un día para otro es una tarea más o menos compleja.
¿Se puede envenenar la sangre con el azúcar? Entre comillas, sí. ¿Ya? No es que se pueda envenenar directamente con el azúcar, pero cuando tú consumes demasiada azúcar, no logras metabolizarla de manera correcta, entonces tu cuerpo, tus células, se empiezan a alimentar de otros elementos, por ejemplo, de las grasas, y el exceso de metabolismo de las grasas libera compuestos tóxicos que se llaman compuestos cetónicos. Y esos sí son los que te empiezan a envenenar. Y envenenar literal. ¿Cachai? Tú te podés morir de una cetosis, ¿ya? De una cetosis sanguínea. ¿Cachai? Como diría mi tía, el azúcar es veneno blanco. Veneno blanco, sí, real. ¿Quién es elegida? Dale, María Ignacia, no hay problema. ¿Puedes poner presente en el chat, por favor, para después yo recordar y poner en la lista? Y con eso estamos. La tagatosa, claro, la tagatosa tiene menos porcentaje de absorción, ¿ya? Y por lo tanto tiene mejor metabolismo. Pero en realidad yo creo que lo mejor, chicos y chicas, es acostumbrarse a consumir menos dulce, ¿no? Y a ir acostumbrándose poco a poco al sabor más natural de las cosas, ¿ya? A endulzar menos. Y entonces estamos, carbohidratos, lípidos. Los lípidos también son importantes, les decía, porque nos sirven como fuentes energéticas de reserva, ¿ya? Sirven para fabricar hormonas, sobre todo el colesterol, para fabricar las hormonas sexuales, por ejemplo, testosterona, estrógeno, progesterona, y algunos con función estructural, sobre todo los lípidos que sirven para fabricar, por ejemplo, las membranas de nuestras células, ¿ya? Los fosfolípidos. Las proteínas, terriblemente importante. Como te decía hace un rato, la cantidad de proteínas que tienen nuestras células es altísima, ¿ya? Entonces necesitamos consumir grandes cantidades de proteína al día. La recomendación se mueve entre los 0,8 y 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. Es decir, si yo peso, no sé, 70 kilos, debería consumir alrededor de 70 gramos de proteína al día. ¿Bien? ¿Dónde encontramos grandes cantidades de proteína? Bueno, los alimentos de origen animal contienen grandes cantidades de proteína, pero el problema es que además de contener mucha proteína, contienen mucha grasa mala también. ¿Ya? Los alimentos de origen animal. En cambio, otros alimentos como los de origen vegetal contienen grandes cantidades de proteína, pero con fibra. Y eso es buenísimo. Que la proteína esté mezclada con fibra es lo mejor que le podemos dar a nuestro cuerpo. En ese caso, las grandes cantidades de proteína en el mundo animal están en las semillas, ¿ya? En los frutos secos y en las legumbres. Todas las legumbres contienen grandes cantidades de proteína, ¿ya? En el mundo animal están en la leche, en todos los derivados de la leche también, quesos, lácteos, etcétera, y en la carne. Pero como les decía, la cantidad de grasa mala que está mezclada con esas proteínas también hay que restringirla un poco. El huevo también contiene mucha proteína, pero también está asociado a cantidades de grasa importantes. Así que también sí, se puede comer mucho huevo, pero también hay que tenerlo ahí con un poco de respeto, ¿ya? Y por último, los ácidos nucleicos. Recuerden que nosotros comemos ADN cada vez que comemos seres vivos, ¿ya? Cada vez que tú te comes una manzana, una lechuga, o un trozo de carne, o un huevo, estás comiendo ADN. ¿Sí? Todo lo que comemos son seres vivos, y los seres vivos tienen núcleo, porque tienen células, y ese núcleo tiene ADN, ¿ya? Ese ADN que nosotros comemos, nuestro sistema digestivo lo metaboliza, lo cataboliza, lo rompe, y luego con las partes de ese ADN, nosotros fabricamos el ADN de nuestras propias células, ¿ya? Recuerden que eso hacemos los seres vivos, somos como recicladores de materia en la naturaleza. Comemos ADN en los alimentos que consumimos, lo rompemos y después con las partes que obtenemos fabricamos nuestro propio ADN, ¿ya? Con otras secuencias. En las células nuevas que estamos fabricando, recuerden que nosotros estamos fabricando células nuevas todos los días. El mejor ejemplo es nuestra piel. Todos los días estamos eliminando células muertas de la superficie de la piel de todo nuestro cuerpo y estamos fabricando células nuevas. Hay un proceso de renovación celular constante. De hecho, cada 4 años aproximadamente nosotros renovamos nuestra piel completa. La piel que tú tienes ahora no es la misma que tenías hace 4 años de atrás. Por supuesto que no las cambiamos igual que los reptiles, pues las vamos cambiando de a poco, ¿cachai? Pero hay una renovación celular, ¿ya? Eso entonces. Hasta aquí, chiquillos, chiquillas, ¿alguna duda? ¿Consulta, pregunta? No, profe, está todo claro. ¿Todo claro? Ya, bacán. Veamos, pregunta. Voy a lanzar una votación y tomémonos 3 minutos para resolverla. Ahí está. Ya, 3 minutos y resolvemos.
¿Ya? Veamos, resolvamos la pregunta. Voy a cerrar la votación. Dice, la papa es un tubérculo que al ser metabolizado en el cuerpo humano proporciona energía de disponibilidad rápida debido a su contenido elevado de, la alternativa correcta aquí, la molécula más acumulada dentro de una papa, son los carbohidratos, ¿ya? Alternativa C, la correcta. Y un 80% del curso marcó la alternativa C, así que excelente, ¿ya? Recuerden que los tubérculos, como la papa y todos los otros vegetales que crecen en la raíz de una planta, como la zanahoria, la betarraga, el rábano, la remolacha, son literalmente reservorios de carbohidratos para las plantas. ¿Ya? Las plantas cuando fabrican carbohidratos a través de la fotosíntesis guardan grandes cantidades de estas moléculas en las raíces, y estas plantas específicamente tienen estas tremendas bodegas de carbohidratos en las raíces que son los tubérculos. Nosotros los aprovechamos y nos alimentamos de ellos, nos entregan una cantidad de moléculas energéticas gigantescas. Ya. Pasamos entonces ahora a analizar algunos tipos celulares importantes en nuestro cuerpo, ¿ya? Relacionados directamente con la nutrición, ¿ya? Y con la absorción de nutrientes en nuestro cuerpo, tenemos este tipo de células que se llaman enterocitos. ¿Ya? Los enterocitos son células que se encuentran en nuestro sistema digestivo, ¿ya? Dentro del intestino, sobre todo, ¿ya? Son encargadas de la absorción de nutrientes. ¿Okay? Cada vez que nosotros consumimos algún tipo de alimento, estos alimentos pasan por nuestro sistema digestivo superior, es decir, denme un segundo. Esperemos un poco. Ya, pasan entonces por nuestro sistema digestivo superior, por nuestra boca, nuestro esófago, estómago, y después pasan al intestino cuando las moléculas ya están como un poco desarmadas. El sistema digestivo lo que hace al fin y al cabo es desarmar las moléculas que nosotros ingerimos a través de la alimentación. Es un sistema eminentemente catabólico, ¿sí? Rompe cosas. Una vez que las moléculas ya están bien rotas, ¿ya? Y tenemos solamente los elementos más pequeños que conforman a los nutrientes, nuestro intestino delgado es el que se encarga de absorber esos nutrientes y pasarlos hacia la sangre, como pueden ver acá abajo. Aquí pueden ver que debajo de esta célula, de este enterocito, hay un capilar sanguíneo. Entonces todos los elementos nutritivos que nosotros sacamos desde los alimentos son absorbidos por esta célula y esta célula después los manda hacia la sangre. Y la sangre es la que se encarga de repartir esos elementos hacia el resto de nuestro cuerpo, ¿ya? Para ello, nosotros utilizamos estas prolongaciones celulares que ustedes pueden ver aquí, que se llaman microvellosidades, ¿ya? Las microvellosidades son pequeñas prolongaciones de la membrana que permiten aumentar la superficie de contacto de la célula con los nutrientes. De esa manera, cuando va pasando por aquí, esta como pasta con nutrientes que nosotros sacamos desde nuestro estómago, ese elemento se va metiendo entre medio de estas microvellosidades y eso nos da tiempo para absorber los nutrientes rápidamente y llevarlos hacia la sangre. Si nosotros no tuviéramos estas microvellosidades, los alimentos pasarían de largo por el intestino y no alcanzaríamos a absorber la cantidad de nutrientes necesarios. Entonces, gran parte de los nutrientes se perderían en la egestión, ¿cachai? Para ello sirven entonces estas microvellosidades. Aumentan muchísimo la superficie de contacto de las células con los nutrientes de los alimentos que estamos consumiendo para poder absorberlos con mayor eficiencia, ¿ya? Además, secretan proteínas, ¿ya? Por lo tanto tienen un gran desarrollo del retículo endoplasmático rugoso y del aparato de Golgi. Esas proteínas son generalmente enzimas, que ayudan también al proceso de digestión, ¿ya? Para que las moléculas que se van a absorber sean cada vez más pequeñas y sean más fáciles de llevar hacia el sistema circulatorio, ¿ya? También sirven como barrera mecánica, química e inmunológica para evitar el paso de microorganismos hacia el interior de nuestra sangre. Recuerden que los alimentos que nosotros consumimos, por muy bien cocinados que estén, siempre contienen cierta cantidad de bacterias y de hongos que están en el aire, ¿cachai? Entonces nuestros alimentos siempre se van a contaminar. Jamás vamos a poder consumir un alimento 100% estéril, ¿cachai? O sea, por ejemplo, si tú cocinas un pan dentro de un horno, la temperatura interna del horno está sobre los 200 grados Celsius, entonces a esa temperatura se mueren todos los microorganismos. Eso quiere decir que cuando el pan sale del horno, sale completamente estéril, ¿cachai? Limpiecito, sin ningún tipo de hongo ni de bacteria. Pero en el momento en que tú tocas el pan y lo mueves hacia el lugar donde vas a comer, ya se contaminó con hongos y bacterias que están en el aire, ¿cachai? Entonces, por muy limpios que estén nuestros alimentos, por supuesto hay que lavar los alimentos y hay que tener higiene, obviamente, pero nunca te vas a asegurar de que esté 100% libre de microorganismos. Para eso entonces nosotros tenemos las barreras de nuestro sistema digestivo, para si es que pasa alguna de estas bacterias o virus o bacterias, o hongos, nos podamos defender de ellos, ¿ya?
Otro tipo celular importante, los miocitos, las células del músculo esquelético, ¿ya? El músculo esquelético, recuerden, son todos estos músculos que están pegados a nuestros huesos y que por lo tanto nosotros podemos mover de manera voluntaria. A eso le llamamos músculo esquelético, ¿ya? Al músculo que se puede mover de manera voluntaria. Como dice aquí, las células del músculo esquelético son responsables del movimiento voluntario y se caracterizan porque tienen un retículo endoplasmático liso modificado que guarda, miren, calcio. ¿Se acuerdan que hace un rato yo les dije que el calcio era importante para la contracción muscular? Aquí lo pueden ver de manifiesto, ¿ya? De hecho, el retículo endoplasmático de las células musculares se especializa en almacenar calcio, ¿ya? Como una función importante. Y se destacan entonces por el gran desarrollo del citoesqueleto y las mitocondrias, para poder generar energía, y por supuesto el citoesqueleto es el que forma las proteínas que le permiten contraerse a estas células, ¿ya? Chiquillos, chiquillas, a ver, denme un segundo. Nos faltó revisar dos modelos celulares. Ya. Me faltó revisar entonces dos modelos celulares, pero por tiempo lo vamos a dejar hasta acá, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro? Chicos, chicas, No, ¿todo no, claro? todo bien, todo claro. ¿Todo bien? Ya, perfecto. Todo claro, profe. Entonces la próxima semana cuando se vean con el Jonathan de nuevo, por favor, alguien que lo anote, recuerden que vieron hasta células musculares. Me faltó ver las neuronas y otro modelo celular, ¿ya? Pero bueno, como ya les dije, van súper adelantados, así que no hay problema, ahí van a tener tiempo de más para poder revisar ese otro contenido, ¿ya? Así que eso, recuérdenselo por favor a Jonathan que llegaron hasta células musculares, ¿ya? Que les vaya súper, cuídense mucho, un gusto conocerlos y nos vemos por ahí en algún otro momento, ¿ya? Que les vaya muy bien, chaito. Chao, profe, Profe, que gracias. le vaya Sí, bien. que esté Chao, profe, bien, cuídese. gracias. Cuídense mucho, chao.